Antes de empezar el video, si tenés que pensar en 3 películas que por alguna razón te hayan marcado a lo largo de tu vida, o 3 películas que simplemente te gusten mucho, ¿cuáles serían? Bueno, hace tiempo hice exactamente esta misma pregunta en Twitter, creyendo que iba a tener 10 o 15 respuestas a reventar. Sin embargo, casi 300 personas me terminaron respondiendo el posteo. Más o menos cada una me dijo 3 películas y obviamente algunas se fueron repitiendo, entonces redondeando un poco el número, fueron alrededor de 250 películas las que me terminaron nombrando. Y bueno, me tomé el tiempo de analizar las respuestas y de ir viendo una por una. ¿Y saben cuántas de esas películas fueron dirigidas por mujeres? 10. Y esto no es para señalar con el dedo a nadie porque, primero que nada, evidentemente no es un problema individual. Y segundo, porque probablemente, si a mí me hacen esta pregunta, las 3 primeras películas que se me vengan a la cabeza también van a ser dirigidas por hombres. Es simplemente para empezar a pensar que quizás hay algo ahí que va un poco más allá de los gustos personales. Y la falta de representación de las mujeres, tanto delante como detrás de cámara, es algo que, aunque mejoró ampliamente en estos últimos 10 o 15 años, sigue siendo una cuestión hasta el día de hoy. Las mujeres escribimos y dirigimos menos películas, protagonizamos menos las historias, tenemos menos minutos en pantalla y, sobre todas las cosas, nuestros personajes siguen estando atados muchas veces a la mirada masculina. Es por esto que en este video vamos a hablar un poco sobre todas estas desigualdades, sobre quiénes cuentan las historias que consumimos, desde qué miradas, con qué sesgos y sobre todo vamos a ver cómo discutir con las personas que creen que esto no es un problema. Para empezar, antes que nada vamos a definir qué es una brecha de género, un concepto clave que atraviesa todo el contenido del video. La definición de brecha de género es la diferencia entre las tasas masculina y femenina dentro de una variable concreta. Es decir, se trata de una forma de representar las diferencias entre hombres y mujeres respecto a derechos, recursos u oportunidades dentro de diferentes ámbitos como pueden ser la política, el trabajo o la educación. La brecha de género en el cine se refiere a la diferencia que existe entre hombres y mujeres en el acceso a roles creativos y de poder dentro de la industria cinematográfica. Y esto incluye tanto la gran diferencia que existe en cantidad de hombres y mujeres en puestos de dirección, producción y guión, y también de personajes en pantalla y niveles de importancia en las historias. Viendo comentarios en redes y charlando con algunas personas, me he dado cuenta que hay una cierta tendencia de algunos grupos a creer que esta brecha en realidad no existe, que es un problema que quedó en el pasado, y que no vale la pena seguir discutiendo. Otra postura bastante común es la de los que entienden que sí existe, pero que creen que esto sucede porque las mujeres no se esfuerzan lo suficiente o porque simplemente no tenemos nada interesante que decir. Estas últimas opiniones vienen generalmente de sectores antifeministas que suelen negarse a escuchar argumentos y se mueven en círculos en los que constantemente se reafirman ideas como que las desigualdades tienen en realidad motivos individuales, niegan que existan cuestiones como el machismo o el sexismo y sobre todo está muy presente en estos discursos la idea de que cualquier medida que intente acortar la brecha de género es en realidad injusta porque perjudica el género masculino y viola el principio de igualdad ante la ley o igualdad de oportunidades. El tema es que esto tendría sentido si no existiera una desigualdad de base que de hecho sí existe y que podemos demostrar con datos. Las leyes muchas veces están de alguna manera como adelantadas a su época porque van en contra de los sentidos comunes que se fueron construyendo en la sociedad hasta el momento en el que son aprobadas. Por ejemplo, a pesar de que es legal que las mujeres se postulen como presidentas en Uruguay, ¿por qué en todos estos años no ha habido ninguna mujer presidenta? ¿De verdad vamos a creer que es porque no existe ni existió ninguna mujer capacitada para el cargo? ¿O tendrá que ver con la forma en la que está estructurada la sociedad y el sistema que aleja a las mujeres de la vida política? Bueno, volviendo al cine, porque si me extiendo en el tema anterior, el video se va a volver eterno. Yo creo que para intentar desarmar estos discursos, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que existe efectivamente una brecha de género. Y esto lo podemos hacer hablando un poco de historia y sobre todo exponiendo datos. Más adelante vamos a analizar los por qué y finalmente qué podemos hacer para tratar de acortarla lo más posible. El cine, como toda forma de expresión y producto cultural, refleja y moldea las percepciones de la sociedad sobre el género. Refleja porque una película siempre está ligada al contexto social e histórico en que se produce y moldea porque a su vez sirve como una herramienta para reproducir la cultura. Es decir, una película producida en una sociedad machista probablemente en algún punto refleje esto, por ejemplo, la forma de representar a un personaje femenino, y a su vez con esta acción va a reproducir ciertos estereotipos que son necesarios para que el machismo se perpetúe en la sociedad. Y esto está ligado directamente a la forma en la que se ha producido el cine y a quienes han sido los que por mucho tiempo han tenido el monopolio de la industria.
A lo largo de la historia del cine ha existido una brecha significativa en la representación y la participación de mujeres tanto delante como detrás de cámara. Estas diferencias evidentemente reflejan desigualdades ligadas a estructuras sociales más amplias. Las mujeres no tenemos la misma participación en ciertos roles de poder en la industria audiovisual. Y esto repercute directamente en el cómo y en qué cantidad somos representadas en las películas. Toda esta cuestión arranca ya desde el comienzo de la historia del cine. Cuando se habla de la invención del cine se nombra a los hermanos Lumière, que sí, fueron los primeros en capturar una imagen en movimiento y proyectarla en una sala de cine como la conocemos. Pero lo que ellos hacían era filmar una escena de la vida cotidiana, como trabajadores saliendo de una fábrica o el tren llegando a una estación. Es decir, sus imágenes eran documentales. La primera en utilizar este recurso para contar una historia ficcionalizada fue una mujer que muy poco aparece en los libros de historia, Alice Guy, quien nació en París en 1873 y murió en Estados Unidos en 1968. La historia de esta mujer y cómo se ha ocultado su legado por tantos años, en mi opinión, debería ser un gran escándalo. Se dedicó casi 25 años seguidos a hacer películas y filmó más de 600. Fue precursora de muchísimas técnicas y formatos que hoy en día utilizamos. Como anécdota personal, yo soy egresada de la Escuela de Cine y durante 3 años tuve una materia que se llamaba Historia del Cine. En esta asignatura no solo no se nombró a esta mujer, sino que no tengo recuerdo que se haya nombrado a ninguna directora mujer hasta finales del siglo XX. Y esto podría pensarse como un sesgo por parte del profesor, que probablemente sí, pero de hecho es algo que sucede en la concepción general de la historia del cine. Las mujeres fueron constantemente invisibilizadas en los libros de historia y no fue hasta finales del siglo XX que se empezaron a reivindicar sus aportes y a reconocer el trabajo tanto de técnicas, actrices como de directoras. Y mucho tiempo más adelante también se empezó a hablar de todo el trato machista, el acoso e incluso el abuso que sufrieron muchísimas mujeres en todos estos años y hasta el día de hoy en los sets de filmación. Y a su vez culturalmente la imagen del director siempre estuvo asociada a la de un hombre medio mandón, malhumorado y obviamente poderoso. Y esto tiene bastante que ver con los roles y estereotipos de género. Los roles y estereotipos de género tienen que ver con que hay elementos, tareas, acciones, colores e incluso formas de vestir que se asocian con lo masculino y otras que se asocian con lo femenino. Por ejemplo, lo intelectual y las tareas de fuerza se leen como actividades de hombres y los cuidados o tareas que implican manualidad fina o lo estético son siempre asociadas a las mujeres. El cine no es la excepción. Productores ejecutivos, guionistas, directores, fotógrafos, técnicos del departamento de fotografía son roles ocupados mayormente por hombres. Casualmente, varios de ellos son los roles que tienen mayor poder en la escala jerárquica de la producción cinematográfica, mientras que la producción de campo, la dirección de arte, el vestuario y el maquillaje son roles ocupados casi siempre por mujeres. Y esto, los que hemos trabajado en películas y en rodajes en general, es algo que lo vemos día a día. Y me podrán decir que esto es algo más del siglo XX y que en la actualidad ya hay películas dirigidas y protagonizadas por mujeres, pero lo cierto es que sí, aunque mejoraron los números con respecto a décadas pasadas, lejos estamos de estar en igualdad de condiciones. Y para demostrarlo acá les dejo una serie de datos que sirven para visualizar y para demostrar un poco de que esto no es algo que estamos hablando en el aire, sino que es algo que efectivamente sucede. Vamos a empezar con un estudio que se hizo analizando la participación de las mujeres en las obras nominadas a Mejor Película en los Oscars desde el año 2015 hasta el 2017. Este estudio, entre otras cuestiones, analiza las diferencias que hay en la participación de hombres y mujeres en roles de poder como la dirección, guión y producción. Luego acá les traigo algunos datos que corresponden a lo que sucede en Uruguay, pero que son muy similares a lo que sucede en el resto del mundo, y en la descripción les voy a dejar estudios de diferentes países y van a poder ver cómo se repiten muchas cuestiones. Estos en particular son sacados de un libro que realizaron varios integrantes del colectivo Mujeres Audiovisuales Uruguay, que se llama ¿Quiénes cuentan nuestras historias?, y analiza la participación de las mujeres en el cine uruguayo en todas las películas estrenadas entre 2008 y 2018. Pasando en limpio, acá tenemos algunas conclusiones que saca esta investigación. En Uruguay, las historias de ficción son guionadas en su amplia mayoría por hombres, 7 de cada 10 puestos de dirección son ocupados por hombres, y la participación de las mujeres en cualquier rol en la industria audiovisual es menor al 20%. Los y las invito a que vayan y lean el libro completo porque la verdad es que es una investigación muy interesante con información muy valiosa. Bueno, entonces podemos decir que no es ninguna boludez el temita de la brecha de género en el cine, sino que es algo que efectivamente
existe. Los hombres efectivamente tienen más oportunidades, dirigen más películas y ocupan más cargos de poder. Los datos están y reflejan de manera muy clara lo que sucede en la realidad. Otro asunto que tiene directa relación con lo anterior es lo que sucede dentro de las películas, es decir, lo que pasa delante de cámara. Y acá hay un test muy conocido del cual probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar, pero que siempre vale la pena recordar ya que es un ejercicio muy práctico que nos da una primera impresión sobre todo este tema de la representación de las mujeres en las películas, y es el test de Bechdel. Este test consiste en intentar pensar en una película en donde hayan dos personajes mujeres que tengan nombres propios, que interactúen entre sí, pero que el tema de conversación no sea un hombre. Si una película cumple con estos puntos, significa que pasa el test, y si no los cumple, significa que no lo pasa. Sin embargo, si te digo que pienses en una película en donde hayan dos personajes hombres que tengan nombres propios, que hablen entre sí y que el tema de conversación no sea sobre una mujer, la respuesta va a ser increíblemente rápida. La realidad es que la falta de mujeres en la cadena de producción cinematográfica repercute directamente en lo que vemos en pantalla y en cómo somos representadas. De muchos años e incluso hasta la actualidad, los personajes femeninos han funcionado un poco como accesorios de los masculinos. Por mucho tiempo hemos visto en pantalla la visión masculina de las mujeres y como consecuencia, aunque obviamente hay excepciones, abundan personajes estereotipados, con pocas capas de profundidad y que, como dije, están al servicio de la mirada masculina. Esto no es casualidad que siempre las actrices tengan que responder a los modelos de belleza tradicionales. No importa el personaje que estén interpretando, las mujeres tienen que ser jóvenes y bellas. Y si no lo son, es porque probablemente estén representando a una villana. En este sentido, a los hombres no se les exige demasiado. Personajes masculinos que no responden a los cánones de belleza hegemónicos podemos decir que abundan en las películas. Y bueno, podría ser un video completo hablando sobre cómo un gran grupo de hombres detestan cuando no pueden sexualizar a los personajes femeninos a partir de comentarios como este. Pero para no quedarnos con percepciones que algunos pueden tachar de personales, acá por un lado tenemos algunos datos de, por ejemplo, las edades de las mujeres en las películas. Y acá tenemos la cantidad de tiempo en pantalla de los personajes femeninos en relación a los personajes masculinos. Y vemos con algunos datos todavía más actuales. Un estudio que se hizo en el 2023 arrojó que solo el 30% de las 100 películas más taquilleras de Hollywood en ese mismo año fueron protagonizadas por mujeres. Es el registro más bajo desde 2014. Y no solo eso, sino que solo 3 de esas películas fueron protagonizadas por mujeres mayores de 45 años y solo una por una mujer negra. Es decir, esto demuestra un poco cómo las mujeres seguimos estando en roles secundarios y cómo seguimos atadas a ciertos arquetipos. Y esto ya lo explicaba Virginia Woolf en su libro Una habitación propia, que en realidad es una compilación de ensayos en donde reflexiona un poco sobre diversos temas que tienen que ver con la mujer y la literatura. Uno de los tópicos principales que aborda es la cuestión de que la mujer, para poder escribir, necesita de la emancipación económica. Sobre cómo a lo largo de la historia, como los hombres han tenido el monopolio del arte y la escritura, los personajes de mujeres que hemos conocido han sido siempre escritos por hombres. Y ella dice que, aunque obviamente sí hay personajes femeninos complejos escritos por hombres, la amplia mayoría no lo son, sino que, como dijimos, suelen ser planos, estereotipados y accesorios. Y esto se debe no a una maldad intrínseca y un deseo de siempre someter a las mujeres, aunque a veces sí, sino el sesgo que existe por la propia experiencia y forma de transitar el mundo. Y repito, esto no quiere decir que un hombre no pueda escribir un personaje femenino que sea bárbaro, complejo y que tenga irrelevancia en una historia. Sí, puede pasar y, de hecho, sucede. Pero la regla, y en los hechos queda demostrado, es que esto no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Personalmente creo que es interesante pensar de qué maneras el hecho de haber leído y visto personajes femeninos escritos por hombres durante tantos años influye en la reproducción de estereotipos que perpetúan este sistema que evidentemente es desigual. Bueno, ahora que sabemos que la brecha de género efectivamente existe y entendemos un poco sus porqués, también creo que es importante y necesario verla con otras intersecciones de desigualdades como la raza o la clase. Virginia Woolf hablaba de que una mujer, para poder escribir y crear, debía tener independencia económica. Debía tener un cuarto propio, plata en el bolsillo y sobre todo tiempo libre. Entonces tenemos que recordar que vivimos en un mundo en el que la pobreza y la desigualdad tiene cara de mujer racializada. Y si es difícil encontrar
películas que cumplan con el test de Bechdel, si le agregamos que no sea una mujer blanca heterosexual occidental de clase media alta, más difícil se pone la cosa. Lo que quiero decir es que no podemos contentarnos al final con que las únicas representadas sean las mujeres blancas occidentales de clase acomodada. Y no podemos contentarnos tampoco con que sean las únicas que tengan voz y que cuenten historias. Y acá, de nuevo, datos que reflejan un poco esto que venimos hablando. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer desde nuestro rol de simples mortales que queremos no mover la aguja para intentar un poco acortar esta brecha? Bueno, ya lo dijo Virginia Woolf, las mujeres solamente podemos ayudar a defender la cultura y la libertad intelectual por el medio de defender nuestra propia cultura y nuestra propia libertad individual. Como mujeres, escribir, pintar, filmar, agarrar la guitarra, ocupar los espacios que también nos pertenecen, aunque por años nos hayan dicho lo contrario. Y también apoyar todo tipo de medidas que intenta cortar la brecha de género, como por ejemplo las leyes de cuotas o de paridad de género. Y no, Carlos, no van a poner a una mujer que no sea capaz en un puesto solo para cubrir un cupo. Y que lo primero que pienses es que no va a haber una sola mujer capaz de hacer el mismo trabajo que un hombre. Cuando los datos indican que muchas veces estamos incluso mejor formadas, no solo habla de tu profunda ignorancia, sino que también refleja muy bien la concepción que tenés de las mujeres. Y después consumiendo y difundiendo contenido realizado por mujeres, desde películas, cuentos, novelas, poesía, arte, música, hasta el trabajo de periodistas o investigadoras. Pregúntale a tu profesor por qué no hay ninguna mujer en la bibliografía de tu curso. Fíjate cuántas mujeres hay en los programas que mirás, ya sea en la tele o en internet, porque no son cosas que tenemos que dar por sentado. Y yo sé que ahora parece que ya no es cool ser feminista y visibilizar estos problemas, y que incluso hay sectores que alguna vez estuvieran de acuerdo con estos reclamos, desestimándolos, diciendo que no son relevantes o incluso señalando a las personas que hablan de esto como culpables de que, no sé, gane la ultraderecha. Pero la realidad es que, como vimos, y lo vimos con datos sacados de investigaciones serias, la brecha de género en el cine, y me atrevo a agregar en los medios, es algo que efectivamente existe. Creo que es importante recordar que ningún avance en la historia de la humanidad se ha logrado ignorando las problemáticas existentes por miedo a ser tachados de exagerados, exageradas o sensibles. La lucha por la igualdad de género en cualquier espacio cultural es fundamental, y seguir visibilizando los problemas que aún existen no es algo que podemos obviar. Y yo creo que es un primer paso para un cambio real. Porque hacer ya estamos haciendo. No es que las mujeres estamos reclamando, pero a la vez no estamos haciendo nada. No, todo lo contrario. No podemos permitir al final que el miedo a la crítica o a la controversia nos impidan abordar estas cuestiones con la seriedad que se merecen.